O sea, porque sabían, porque además de eso, había otros 2 o 3 buques fuera, con malos temporales, esperando que el Betuel terminara para... Entonces había un huracán cerca. Sí, pues el Calvin que llegó después a la semana, entonces ya había mal tiempo y todo ese rollo, que no tuvo nada que ver con el... Bueno, con lo que de suscitó inicio, ahí. dentro inicio, del barco no tuvo nada que ver. Así es. Entonces, pero bueno, ya se hace una reunión para valorarse y ya nos citan a todos en Fertinal, porque ya el problema ya era serio. La junta la iniciamos, no recuerdo muy bien, pero yo creo que empezamos como a las 6 de la tarde más o menos, a intercambiar información de arriba, de abajo, y vi que pasó, a ver esto y lo otro, tan. Salimos a las 2 de la mañana con acuerdos, y recuerdo bien que el capitán Velarde Trip, que estaba de Pemex, él de plano dijo, ese barco no se hunde, ese barco está hecho para flotar, no para hundirse. Entonces más les vale que lo saquen de aquí. Y se levantó y se fue. Entonces la gente que tenía experiencia como Albarrosas, dijo Albarrosas, pues yo sugiero que el barco se saque a la brevedad posible porque ese barco va a encallar aquí y va a estropear las maniobras del muelle. Entonces Fertinal pues se le va la alarma encima y dice, pues no puedo inhabilitar mis muelles. Y se sale de mi control, ya no sé si me entiendes. O sea, yo ya como agente naviero, como representante de los seguros, yo ya no podía hacer absolutamente nada. Ya estaba en manos de las autoridades. Exactamente, así es. El capitán Macbeth Amor, que fue el señor que se aventó 14 kilos, que no dormía, no comía, pobrecito, lo traían de un lado para otro. Igualmente yo, para lo que él me dijera, y órale, inclusive el gobernador del estado mandó a Agustín Velázquez con una avioneta especial para lo que... O sea, empezó a llegar ayuda internacional. ¿Quién era el gobernador? Era Lázaro Cárdenas Batel. Creo que era él. Si no recuerdo, para no cometer errores, pero creo que era él que estaba. ¿Tenemos tiempo, José Luis, si no le damos así? Sí, okay. Sí. Bueno, trato de ser, porque si me pongo a decirte cada detalle de lo que pasó, no terminamos nunca, Está bien. Es lo más vistoso ahí. Fíjate, aquí es donde viene algo muy interesante, José Luis. Cuando ya termina la reunión, entonces decidimos finalmente que el barco se sacara al mar, a que se hundiera por allá. O sea, la sorpresa de nosotros es que más o menos había entre el nivel del muelle hacia la cubierta del buque, cuando nosotros iniciamos había como unos 6 metros de altura, y cuando ya se terminó la reunión, ya el buque estaba a nivel de muelle. O sea, el barco se estaba hundiendo. Entonces, el problema fue de que cuando nosotros llegamos al muelle, todas las autoridades, ya no había tripulantes a bordo. Ya todos habían bajado maletas, el barco estaba sin luz porque el ácido hizo una mezcla con el agua salina, hizo un corrosivo potencial y perforó las mamparas del cuarto de máquinas. Y empezó a hacer agua al cuarto de máquinas, apagó los motogeneradores porque se metieron el agua a los motogeneradores. El barco quedó prácticamente muerto, la gente se salió, abandonaron el barco prácticamente. Entonces el problema es que tenía una de las anclas, la de babor, perdón, la de estribor, la tenía fondeada, que generalmente no lo hacen, pero esta vez lo tenía. Entonces ahora sácalo, y sin corriente estaban las amarras, estaban a tronar. Entonces había un remolcador que nunca olvido, que se llamaba, no sé si existe todavía, se llama el Órale Cuate. Órale Q-A-T, así se llamaba, el Órale Cuate. Entonces, como todas las embarcaciones que tienen un registro marítimo están obligadas a contribuir en una cuestión de salvataje para la vida humana y todo ese rollo, ¿no? O sea, es privado y lo que tú quieras, pero estás obligado a asistir a una emergencia para salvaguardar la vida humana. Entonces le hablan al remolcador, y el remolcador, de muy buena posición, se posicionó, y ahora ahí vienen los detalles grandes. Mucha gente decía, todos desconocíamos una cuestión de esa, pero mucha gente decía que al menor chispazo, esos gases que estaban emanándose del ácido sulfúrico eran altamente explosivos. Entonces, si el barco tenía un remanente de 4,000 toneladas a bordo todavía, pues mucha gente decía no. O sea, si le meten chispa para cortar la cadena, esto va a volar en 1000 pedazos. Entonces, había que estar al frente. Alguien tenía que decir sí o alguien tenía que decir no. Entonces eran decisiones que decían, señor agente,
¿Hacemos o no lo hacemos? Sin decirles yo nada, el cuate del remolcador prende la chispa entre la neblina y empieza a cortar la cadena. Pues o sea que se arriesgó 100% a la vida. Y todos nos quedamos así, o sea, una cosa así. Órale, cuando vimos la chispa, ¿estás vivo? Se queda libre. Ahora libera las amarras. Si no había energía en el barco, ¿cómo liberas un barco con esos cablezones tan gruesos? Y nunca olvido que Reyes Licea, un hombre bien decidido también, gracias a Bucio y gracias a Reyes Licea y a tu servidor, que no sé de dónde conseguimos unos machetes. Y con machetes, cerca de la Vita, ¡satán! Reventaron y finalmente se liberó el barco, pero ya estaba el Sam Tarasco 1 listo, ya con la amarra, lo agarró de las amarras y se lo llevaron. Pero el capitán Mendoza, en paz descanse, un gran señor, un gran amigo que también se la jugó sabroso, él es el que estaba comandando la maniobra desde a bordo del remolcador. Y Albarrosas entre los dos. Mendoza y Albarrosas. Así es, capitán. ¿Cuál era el nombre? Francisco Albarrosas. Francisco Albarrosas. Y José Ramón Mendoza. Y José Ramón Mendoza, capitanes de puerto. Muy señorones los dos, que ya no están con nosotros, pero nos dejaron una gran enseñanza. Y ya fue de la manera como logramos sacar el barco ya para el amanecer, y el barco estaba más o menos entre 20 y 30 millas alejado de la costa, porque se presumía explosión, se presumía contaminación, y luego se empezaron a involucrar las organizaciones de los pescadores turísticos y a levantar falsas especulaciones y a pedir información, y ya sabes, José Luis se vino enredando. Entonces, eso es prácticamente lo que sucedió con el ácido, o por qué sucedió el accidente del Betula. Y luego de ahí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Hasta dónde llevaron el barco? ¿Qué hicieron con él? ¿Qué sucedió después? El barco lo sacan a alta mar, ya estaba por allá a 50 millas con el remolcador sosteniéndolo, con una amarra sosteniéndolo, en espera de que se hundiera a las 50 millas. Porque haz de cuenta que México también se protegía, decía: yo no soy basurero ni chatarrero de nadie. O sea, el barco es noruego, sí, te le di un permiso para que entrara, pero lo sacas de aquí. O sea, yo no soy basurero. El barco que se hunda a las 50 millas en el océano internacional, vaya, fuera de los límites nacionales, y allá que se hunde no hay quien reclame nada, pero de mis 50 millas no. Entonces, por eso es que lo sacaron, 50 millas, el barco se quedó allá. Para ese entonces, pues ya nos quedamos con el signo de interrogación todos. Pues allá está en el mar. Para esto, Agustín Velázquez, que era el secretario de gobierno, se vino para acá con la avioneta que te acabo de decir de 7 plazas, fue uno de los pasajes más penosos de mi vida. Porque haz de cuenta que el gobierno y las aseguradoras ordenaron una inspección aérea, segundo a segundo, porque una reunión antes de que voláramos hacia el barco, hubo una reunión muy importante de gentes jerarcas de las autoridades. Entonces finalmente la aseguradora, que era porque el buque traía 3 seguros, que era el casco maquinaria, que era daños a terceros y daño a la tripulación. Entonces el de casco y maquinaria era un hindú, no recuerdo su nombre, llegó y en la reunión dijo: señores, ¿cuál es la factura del barco? No, pues que $10 millones. ¿A nombre de quién hago el cheque? Ah, sí. Porque él bien sabía que no había más que hacer. Así es. Yo le deposito el tanto, ya tengo autorización para pagar el casco y maquinaria, y se acabó. Lo demás no podían hacer lo mismo porque no se había terminado. Para él ya había terminado el casco y maquinaria. Dijo: yo la chatarra ya la pago, se acabó. Punto, yo no tengo ningún problema. Pero faltaba el daños a terceros, que era el más problemático de todos. Y a la tripulación. A ver si no se nos moría uno por la intoxicación o que tanto presumían y cosas. Entonces era una cosa que se estaba dando ya de plano se salió del contexto de control de todo. Nadie sabíamos cómo actuar, qué hacer, qué decir, qué sugerir, nada. Íbamos aprendiendo conforme iban sucediendo las cosas. Entonces ese fue un acto que se me grabó bien, donde dijo: bueno, el barco no tiene solución, señores, pum. Regresa a velar de trip, y en la junta le dio otros papeles ahí de su capacidad, un hombre muy capaz también, muy competente, y nuevamente reitera, dice: el barco no se va a hundir. El barco está diseñado para flotar, no para hundirse.
Y todos ya lo veíamos ladeado ahí, que ya se iba a hundir y que ya se iba a hundir y que no sé qué tantas cosas. Entonces fue cuando nos ordenan una inspección aérea. Eso es en la mañana, después de la tarde en la que los 2 días ya tenía, 2 días. ¿En alta mar? Ah, en alta mar 2 días tenía ya. Así que bueno, ordenan una inspección aérea y dijimos, ok, a las 7 de la mañana nos vemos en el aeropuerto. Fue el capitán de puerto, el expresidente municipal, el contador Ramón Aguilar Jerónimo, el jefe de navegación, no recuerdo su apellido, el capitán de puerto, Macbeth Amor. Macbeth Amor y tu servidor. Íbamos 5 y el piloto y el copiloto. No, pues ahí va, entonces tu servidor fue el primerito que estuvo ahí de chismoso. Pero antes te digo, son cosas peliculescas de tu servidor, pero te digo, son cosas que me demarcaron para siempre. Como yo tenía a los tripulantes en el Hotel Sol del Pacífico, ahí va un comercial, al cabo no está prohibido, ahí no los tenían con crédito y todo, alimento y los señores y hospedaje y todo. Bueno, total que tardamos, yo considero 15 minutos más o menos en recorrer esas 50 millas náuticas. El avión viaja a una velocidad impresionante, ¿no? 15, 20 minutos tardamos cuando ya dice el piloto, objetivo localizado, ahí está abajo. No, pues a esa altura, pues el barco se ve chiquitito. Se veía una pequeña manchita amarilla ya. Entonces yo recuerdo bien que llevaba un VHF Banda Marítima Internacional Canal 16 para comunicarme. Lo prendo y ya veo por la ventanilla, ¿no? Y le empiezo a decir al capitán Mendoza, porque el capitán Mendoza estaba comandando la maniobra, pero desde el remolcador. Capitán Mendoza, ya estamos sobrevolando el área y que no sé qué. Y dijo, sí, ya los vi, bienvenidos. Ya nos vieron la avioneta. Pues, entonces todavía estaba pegado el remolcador. Sí, ahí lo mantuvo. 2 días sí, ahí lo tuvo amarrado. Después de que lo sacaron, ahí lo mantuvo. Entonces ya le dije, capitán Mendoza, estamos sobrevolando el área. Ah, bienvenidos, ya los vi, como no, bienvenidos. Entonces el piloto, si nos ponemos en la posición, el piloto estaba acá con la avioneta y tú en este caso eras yo, ¿no? Entonces cuando yo empiezo de fantoche ahí a decirle al capitán Mendoza que ya estábamos aquí, ¿no? Total de que el barco ya una vez que nosotros hacemos la inspección, pasamos el reporte de lo que pudimos observar en la parte aérea y ya de ahí pues ya para en la noche se aproximó el huracán. Entonces ya no se pudo sostener. ¿Qué sucedió? Que la marejada reventó las amarras del barco con el remolcador, porque dice el capitán Mendoza que lo hacía como papalote, ya pues el monstruote de barco, imagínate, y las marejadas tan altas, pues el remolcador también estuvo a punto de, pues gente experta, gente aún así, pero se reventaron las amarras y el remolcador dijo, pues hasta aquí. Se regresa y se boletinó a nivel internacional como un peligro a la navegación internacional el Betulia. Porque todos rezábamos en ese momento, recuerdo que serían como las 7 de la tarde más o menos, ya como del día 26 más o menos de julio, más o menos, sería esa la fecha en que recuerdo que ya nos persinamos porque las corrientes y todo de marítimas apuntaban hacia Ixtapa. Entonces todos dijimos en una reunión, persínense porque el barco no encalle frente a Ixtapa. Porque si cae frente a Ixtapa, yo creo que todavía estuviéramos en la cárcel. Sí. Así que se boletinó y todos nos quedamos, ahora sí que ni en la noche con el huracán ni cómo salir, o sea, la deriva de Dios, a ver dónde caía el barco. Todos en suspenso, pues esperemos noticias. Para las 5 de la mañana recuerdo que estaba Felipe Bracamontes de TMM, de Transportación Marítima Mexicana o Línea Mexicana, que era en ese entonces, de gerente, y me habló y me dijo, oye Rafa, disculpa que te hable esta hora. Le digo, pues no hemos dormido, estamos esperando las noticias. Dijo, ¿sabes qué? Es que estoy esperando un barco de contenedores. Dijo, y se está reportando de por allá de frente a la placita o algo por allá, y me está reportando las condiciones climatológicas del huracán. Dice, pero me pregunta que si Lázaro Cárdenas, porque él tiene algunos años que vino a Lázaro, y me pregunta que si hay algún muelle adicional que se haya fabricado por el lado de Caleta o algo. Le dije, no ha habido infraestructura nueva. Dijo, es que me dice que hay un barco ahí, que hay un barco, atracado. Ajá, atracado. Le digo, no, dice, pues entonces es tu barco, ¿qué?